La historia que estás a punto de escuchar es el secreto mejor guardado sobre los límites de la misericordia divina y el atrevimiento humano. Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, porque revela que incluso el silencio de Dios puede ser una prueba de fuego para los elegidos. Prepárate para conocer la vida de la mujer que desafió al mismísimo león de Judá, no con espada, sino con una palabra que detuvo el universo. Esta no es la versión suavizada que te contaron en la escuela dominical, sino el relato crudo de una madre que caminaba bajo una maldición silenciosa, una oscuridad que devoraba su linaje y que solo el favor de Dios, arrancado con violencia espiritual, podía disipar. En los anales del cielo, existe un juramento escondido que dice que aquel que busca con desesperación, encontrará incluso lo que parece negado, y esta mujer cananea conocía ese código mejor que los profetas antiguos. Desde las sombras de las ciudades de Tiro y Sidón, donde los altares a Baal aún humeaban con sacrificios prohibidos, surgía una figura que la historia intentó borrar, pero que la Biblia inmortalizó por su insolencia sagrada. Ella no pertenecía al pueblo elegido, era una paria, una extranjera marcada por la herencia de Canaán, esa tierra que siempre fue piedra de tropiezo para Israel. Sin embargo, en sus venas corría una fe que no entendía de genealogías ni de fronteras religiosas. Su hija, su único tesoro, estaba siendo despedazada por un demonio que no dormía, una entidad que representaba la decadencia de una raza olvidada por las promesas de Abraham. Ella vivía en el epicentro de una batalla espiritual donde los cielos parecían de bronce y la tierra un desierto de indiferencia. Jesús de Nazaret, el Mesías cuya fama de sanador corría como fuego en rastrojo seco por toda la región de Galilea, decidió en un movimiento profético cruzar hacia los confines de la tierra pagana. No fue un accidente geográfico, fue una cita divina programada antes de la fundación del mundo. Él sabía que allí, entre los idólatras, encontraría una joya que los religiosos de Jerusalén no podían ofrecerle. La conexión profética era innegable, el Cordero de Dios se acercaba al territorio del lobo para demostrar que su luz no conoce muros. La mujer, al enterarse de su llegada, no envió mensajeros ni cartas, ella misma se lanzó al camino, arrastrando sus harapos y su dolor, decidida a interceptar la eternidad encarnada en un hombre que caminaba por el polvo. Imaginen la escena épica, el maestro rodeado de sus discípulos, hombres que aún cargaban con los prejuicios de su casta, caminando bajo el sol abrasador. De repente, un grito que desgarra el aire, una voz femenina que no pide, sino que reclama con una autoridad que emana del sufrimiento más puro. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba ella, utilizando títulos que ni siquiera los doctores de la ley se atrevían a pronunciar con tal convicción. Ella no lo llamó simplemente maestro o sanador, ella reconoció la realeza mesiánica de Jesús en un acto de revelación directa que dejó a los 12 en un silencio sepulcral. Era el grito de una creación gimiendo por redención, una frecuencia espiritual que buscaba sintonizar con el corazón del Creador. Sin embargo, lo que sucedió a continuación es lo que muchos no logran procesar, el silencio absoluto de Jesús. La Biblia narra que él no le respondió palabra alguna. Fue un vacío ensordecedor, una prueba de resistencia que habría quebrado a cualquier alma promedio. Este silencio no era desprecio, era el crisol donde se estaba purificando la fe más grande que el mundo vería jamás. Los discípulos, fastidiados por la insistencia, le rogaban que la despidiera, que la hiciera callar, pues su clamor era una molestia en su camino de santidad aparente. Pero ella no se detuvo. Cada paso que Jesús daba alejándose, ella lo recuperaba con un paso de fe, persistiendo en una oración que no se rendía ante la falta de respuesta inmediata. La mujer entendía que la bendición no siempre viene envuelta en palabras dulces, a veces viene precedida por una pared que parece infranqueable.
Ella estaba superando el obstáculo del rechazo social, la barrera del idioma, la distancia de la religión, y lo más difícil, la aparente indiferencia del Salvador. Su insistencia era una marea que golpeaba la roca de la voluntad divina hasta que el propio Jesús, girándose finalmente, pronunció palabras que habrían aniquilado el ego de cualquiera. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue la declaración de una exclusividad que parecía cerrarle la puerta en la cara de manera definitiva. Pero ella, lejos de ofenderse, se acercó aún más, se postró ante él y pronunció la oración más corta y poderosa de las Escrituras: Señor, socórreme. Esta mujer no estaba allí para debatir teología, estaba allí por la vida de su hija. En ese momento, la atmósfera se volvió densa, cargada de una tensión espiritual que los ángeles observaban con asombro desde el tercer cielo. Era el choque entre la ley y la gracia, entre el destino de una nación y la necesidad de una sola alma. Jesús, mirándola a los ojos con una profundidad que escudriñaba hasta los huesos, lanzó el desafío final, una metáfora que pondría a prueba la fibra misma de su ser. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dijo el maestro. En la cultura de aquel tiempo, ser comparado con un perro era el insulto más bajo, la degradación total. Pero en los ojos de Jesús no había odio, sino una invitación a que ella revelara el misterio que llevaba dentro. Fue entonces cuando la mujer, con una agudeza mental y una humildad que solo nacen de la desesperación santa, capturó la esencia misma del Evangelio antes de que éste fuera consumado en la cruz. Ella aceptó el término, no con rencor, sino con una sabiduría celestial que dejó atónitos a los presentes. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, respondió ella. Con esta frase, ella no solo aceptó su posición, sino que reclamó que incluso en la sobra de la gracia de Jesús había poder suficiente para resucitar muertos y expulsar legiones. Ella entendió que una sola migaja de la divinidad era infinitamente superior a todos los banquetes de los ídolos de Tiro. Este diálogo no fue una derrota para ella, fue su coronación. Ella acababa de demostrar que la fe no se trata de méritos, sino de reconocer quién es el dueño de la mesa. La persistencia de esta madre se convirtió en el modelo eterno de la oración que no acepta un no por respuesta cuando se trata de la liberación de los oprimidos. Ella superó la maldición de sus ancestros y activó un favor de Dios que trascendía las dispensaciones de aquel tiempo. Su historia es el testimonio de que el cielo se mueve ante la presión de un corazón que no se deja intimidar por las apariencias ni por los protocolos religiosos. Al llegar al final de este primer encuentro, la tensión alcanza su punto máximo. Jesús, quien parecía haberla rechazado repetidamente, está a punto de soltar una palabra que cambiará la realidad física y espiritual de una niña que se encuentra a kilómetros de distancia. La fe de la cananea ha perforado el velo. La historia está a punto de dar un giro tan radical que redefinirá la misión de Jesús hacia los gentiles. La mujer está de rodillas, el maestro la observa, y el universo contiene el aliento esperando el veredicto de aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Mientras el eco de sus palabras sobre las migajas aún resuena en las colinas de Sidón, preparando el terreno para un milagro que desafiará todas las leyes conocidas. Pues lo que está por revelarse a continuación es el secreto de cómo su persistencia logró lo que nadie más había logrado hasta ese momento. La atmósfera en aquel polvoriento camino de Fenicia se detuvo, el tiempo se congeló y los ángeles que sostienen las columnas del firmamento guardaron un silencio reverente ante la respuesta de la mujer cananea, aquel sí. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas, no fue una claudicación, fue el jaque mate de la fe contra la lógica religiosa.
Si te está impactando descubrir cómo esta mujer extranjera logró doblar el brazo del destino con una sola frase de humildad extrema, este es el momento de que te unas a nuestra comunidad. Te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal Renacer Espiritual, porque aquí no solo leemos la Biblia, sino que desenterramos los misterios que transforman tu vida y activan tu fe. Suscribirte es tu llave para acceder a una biblioteca de sabiduría donde hablamos de todos los temas bíblicos, desde las profecías más oscuras hasta los milagros más gloriosos, dándote motivos reales para fortalecer tu espíritu cada día. Quédate hasta el final, porque lo que Jesús reveló tras este desafío cambiará para siempre tu forma de pedirle a Dios y te mostrará que no hay barrera que la insistencia santa no pueda derribar. Jesús, al escuchar aquellas palabras, dejó escapar un suspiro que pareció aliviar el peso del mundo. Sus ojos, que habían permanecido como una máscara de severidad pedagógica, se iluminaron con una alegría divina que los discípulos raras veces habían visto. «Oh mujer, grande es tu fe», exclamó el Mesías, y en ese grito de admiración se rompió la maldición silenciosa que pesaba sobre la descendencia de Canaán. Aquel no fue un cumplido pasajero, fue una declaración judicial en las cortes del cielo. Fue la primera vez que el rey de Israel llamó grande a la fe de alguien que no pertenecía a las 12 tribus, demostrando que el favor de Dios no es una herencia de sangre, sino un botín de guerra para los que asaltan el reino de los cielos con su persistencia. Lo que nadie te cuenta es que, en ese preciso instante, a kilómetros de distancia, en una habitación oscura y cargada con el olor a azufre y desesperación, ocurrió un evento de proporciones épicas que la narrativa tradicional suele omitir. La hija de la cananea, que durante años había sido el juguete de una entidad demoníaca ancestral, sintió el impacto de la palabra de Jesús como un rayo que atraviesa el abismo. El demonio, que se creía seguro en su territorio pagano, fue arrancado de raíz por la autoridad de una migaja de gracia. No hubo necesidad de ritos, ni de imposición de manos, ni de gritos histéricos. La fe de la madre sirvió como un puente místico, un conductor de energía celestial que transportó la liberación a través de las dimensiones. La Biblia nos enseña que el milagro ocurrió en aquella misma hora, marcando una sincronía perfecta entre la confesión de la boca y la manifestación de la gloria. Pero hay detalles ocultos en las raíces de este relato. La mujer no corrió desesperada de vuelta a casa para comprobar si Jesús decía la verdad. Ella se levantó del polvo con una dignidad nueva, sacudió sus vestiduras y caminó con la paz de quien ya ha visto el resultado en el espíritu. Esa es la fe que trasciende las barreras, no la que duda hasta ver, sino la que descansa porque sabe quién ha dado la palabra. Ella regresó a su hogar no como la perrilla despreciada por los religiosos, sino como la conquistadora que había arrebatado una bendición destinada a los hijos. Imagina el reencuentro en aquel hogar donde antes solo reinaba el caos y los gritos de una niña atormentada. Al entrar, la mujer encontró a su hija descansando en la cama, con la mirada limpia y la mente restaurada, libre de las cadenas invisibles que la asfixiaban. Fue un momento de redención total que selló un pacto nuevo. La gracia de Jesús había cruzado la frontera de Israel para nunca más retroceder. Este hecho fue trascendental porque profetizaba que el Evangelio no se detendría en los muros de Jerusalén, sino que inundaría las naciones, buscando a aquellos que, como la cananea, estuvieran dispuestos a humillarse para ser exaltados. Este episodio fue una lección directa para los discípulos, quienes representaban la estructura rígida y excluyente de la religión de la época. Ellos querían que ella se fuera, querían silencio y comodidad, pero Jesús les mostró que su misión era buscar lo que se había perdido, incluso en los lugares más inesperados y bajo las condiciones más adversas. La mujer de las migajas se convirtió en la maestra de los apóstoles,
enseñándoles que la oración no es un monólogo de peticiones egoístas, sino una lucha de persistencia donde el carácter del suplicante es probado hasta el límite antes de recibir la recompensa. Lo que hace este relato algo verdaderamente impactante y poco tratado es la profundidad del desafío mutuo. Jesús desafió la identidad de la mujer llamándola por un nombre despectivo, y ella, en lugar de victimizarse, utilizó ese mismo nombre para demostrar que su necesidad era más grande que su orgullo. Es un misterio profundo. A veces Dios parece alejarse o endurecer su rostro para que nosotros saquemos la fuerza que no sabíamos que teníamos. La cananea no se quejó de la discriminación, ella utilizó la teología de Jesús a su favor, atrapando al Maestro en su propia metáfora de amor y provisión. Es por eso que en el canal Renacer Espiritual insistimos en que estudies estas historias con ojos nuevos, porque tu milagro también puede estar detrás de un aparente silencio de Dios. Esta mujer nos enseña que la insistencia en la oración no es falta de fe, sino la prueba máxima de ella. Ella no se conformó con las migajas por falta de ambición, sino porque reconoció que la sustancia de Dios es tan potente que incluso lo más pequeño de Él es más que suficiente para resolver el problema más grande del hombre. Ella entendió la economía del reino, en la mesa del Señor, nada se desperdicia y todo es poder puro. La historia de la mujer cananea sigue resonando hoy como un eco de esperanza para todos los que se sienten excluidos. Para los que sienten que sus oraciones golpean el techo y para las madres que luchan por sus hijos contra gigantes invisibles. Ella es el estandarte de la fe persistente que rompe protocolos. Su relación con Jesús, aunque breve en el texto, fue una de las más intensas y reveladoras de todo el Nuevo Testamento, pues en pocos minutos pasó de ser una desconocida extranjera a ser la mujer cuya fe sería predicada por los siglos de los siglos en cada rincón de la tierra. Mientras ella contemplaba a su hija sana, el mundo exterior seguía su curso, ajeno a la revolución espiritual que acababa de ocurrir. Pero para ella, el sol brillaba de una manera distinta. Había tocado el borde del manto del rey sin siquiera tocar su ropa, lo había tocado con su inteligencia espiritual y su corazón quebrantado. Sin embargo, este es solo el comienzo de la comprensión de este misterio, ya que la conexión entre su sacrificio y la futura misión de los gentiles guarda secretos que aún debemos explorar en la siguiente parte de este relato épico, donde veremos cómo este milagro sacudió los cimientos de la ley mosaica y abrió una puerta que nadie podría volver a cerrar. Aquel instante en que la hija de la cananea abrió los ojos, libres de la neblina demoníaca, no fue solo un acto de sanidad. Fue el estallido de una granada espiritual que fragmentó los cimientos de la exclusividad religiosa. La Biblia narra este momento como una victoria silenciosa, pero en el reino de lo invisible. Fue un terremoto que anunció la caída de los muros de separación entre los pueblos. La mujer, al cruzar el umbral de su casa, no encontró el rastro de la lucha que había marcado los últimos años de su vida, sino una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Una atmósfera saturada por la fragancia de la presencia de aquel Galileo que, sin entrar en su hogar, lo había renovado por completo. Este es el misterio que muchos pasan por alto. La fe de esta madre no solo liberó a su hija, sino que liberó la gracia de las limitaciones geográficas de Israel, convirtiéndose en el primer puente humano hacia el mundo de los gentiles. La relación de esta mujer con Jesús fue un duelo de identidades donde la humildad actuó como el arma más letal contra la soberanía del silencio. Ella no se presentó con títulos, sino con su necesidad desnuda. Y esa transparencia obligó al cielo a manifestarse. En las sombras de los relatos bíblicos, se susurra que este encuentro fue el detonante para que Jesús comenzara a preparar a sus discípulos para la gran comisión, mostrándoles que el hambre espiritual de una extranjera superaba la dieta religiosa de los fariseos.
Ella fue la estratega del Espíritu que supo leer el corazón de Dios detrás de la severidad de sus palabras, entendiendo que cuando el rey dice perrillos, no está insultando la creación, sino probando si el alma es capaz de reconocer su dependencia absoluta de la mesa del Padre. Lo que casi nadie se atreve a contar es que la persistencia de esta mujer fue una forma de violencia santa, ese tipo de fe que la Biblia describe como la que arrebata el reino de los cielos por la fuerza. Ella no aceptó el destino de su linaje maldito, ella decidió que la herencia de dolor de sus antepasados cananeos terminaría en esa generación gracias al encuentro con el Mesías. Su historia es la prueba de que un no inicial de Dios es a menudo una invitación a una intimidad más profunda y a una demanda más audaz. Ella no se retiró a llorar su marginación, ella se quedó allí, plantada en el camino, desafiando la lógica de la dispensación vigente y obligando a la eternidad a adelantar el reloj de la misericordia para los que no eran del pueblo elegido. Imagina la trascendencia de este hecho, una mujer sin nombre propio en las crónicas, conocida solo por su origen pagano, se convirtió en el espejo donde el Hijo de Dios vio reflejada la fe perfecta. Mientras los sumos sacerdotes en Jerusalén planeaban cómo destruir al dador de la vida, esta mujer de Tiro y Sidón estaba planeando cómo adorarlo a pesar del aparente rechazo. Esta dualidad es lo que hace que la narración sea tan épica y espiritual, es el contraste entre la religión que tiene la forma, pero niega el poder, y la fe cruda que, aun sin tener la promesa formal, se aferra a la bondad intrínseca del Creador. Ella no tenía un pacto escrito, pero tenía una revelación interna de que el Dios de Israel era el Dios de toda la tierra. La conexión profética de este evento se extiende hasta las raíces mismas de la creación, donde la serpiente fue sentenciada a ser aplastada por la simiente de la mujer, aquí, en las tierras de Fenicia. Esa promesa se cumplió de forma microcósmica cuando la simiente de David, a través de una palabra, aplastó la influencia de la serpiente sobre la descendencia de esta madre desesperada. El milagro increíble de las migajas es, en realidad, el milagro de la plenitud, porque en la gramática de Dios, una migaja contiene la totalidad del pan de vida. Ella entendió la física cuántica del espíritu, que la divinidad no es divisible, y que tener un poco de Jesús es tenerlo todo, suficiente para restaurar lo que el enemigo había robado durante años de opresión. La vida de esta mujer, contada desde la perspectiva del narrador celestial, revela que ella fue una centinela de la fe en un territorio de oscuridad. Cada día que cuidó a su hija poseída, cada noche de insomnio escuchando las blasfemias que salían de los labios de su propia niña, fue una preparación para el momento en que se encontraría cara a cara con la luz del mundo. Su dolor no fue en vano, fue el combustible que alimentó su insistencia ante el Maestro. La Biblia no registra sus palabras posteriores, pero el impacto de su testimonio quedó grabado en las paredes invisibles del tiempo como la mujer que no permitió que Jesús pasara de largo sin dejar una huella de gloria en su casa. Es fascinante observar cómo la gracia de Jesús trasciende barreras no solo físicas, sino teológicas. Al responder a la cananea, Jesús estaba rompiendo un protocolo milenario, señalando que el tiempo de la exclusividad estaba llegando a su fin y que la fe sería la nueva moneda del reino. La mujer que desafió a Jesús no lo hizo con arrogancia, sino con una sumisión tan radical que desarmó cualquier argumento legalista. Ella se hizo pequeña, se hizo perrillo, y en esa pequeñez encontró la magnitud de la omnipotencia divina. Fue una lección de humildad que resonaría en los oídos de los discípulos cuando, años más tarde, tuvieran que llevar el mensaje a los confines de la tierra. Recordando que ninguna persona es demasiado impura para recibir el pan de los hijos. El milagro fue increíble no solo por la expulsión del demonio, sino por la transformación de la narrativa de vida de esa familia. De ser parias señalados por la desgracia,
se convirtieron en trofeos de la gracia soberana. Este hecho desconocido por muchos es que la fe de la mujer cananea salvó no solo a su hija, sino posiblemente a toda su comunidad. Pues el eco de tal sanidad en una región tan idolátrica debió abrir brechas masivas para el futuro avance del cristianismo. Ella fue la primera evangelista de su región, una que no hablaba de doctrinas, sino de un hombre que, tras llamarla a la prueba, la había coronado con la respuesta a sus oraciones más profundas. La insistencia en la oración que ella demostró es el manual definitivo para el creyente moderno. Ella nos enseña que el silencio de Dios no es un muro de contención, sino una rampa de lanzamiento para una fe más agresiva y confiada. Su vida es un recordatorio de que los obstáculos son solo oportunidades para demostrar cuánto valoramos la bendición que buscamos. Si ella se hubiera rendido ante el primer silencio, o ante la primera respuesta dura, su hija habría muerto en la esclavitud espiritual. Pero su persistencia fue el cincel que esculpió el milagro en la roca de lo imposible, dejando un legado de valentía que sigue inspirando a quienes hoy claman por sus propias familias en medio de la desesperación. Mientras cerramos esta tercera parte de su odisea espiritual, debemos reflexionar sobre el peso de nuestras propias palabras frente a la adversidad. ¿Tenemos la agudeza de esta mujer para encontrar la gracia en medio de la reprensión? ¿O nos ofendemos cuando el cielo no responde a nuestro ritmo? La mujer cananea sigue allí, en las páginas de la historia, observándonos con su mirada llena de fe, recordándonos que el banquete está servido y que incluso la posición más humilde bajo la mesa del rey es un lugar de poder absoluto. Ahora, profundizaremos en los detalles más ocultos de su pasado y cómo su encuentro con Jesús reescribió las leyes de la herencia espiritual para siempre. Los secretos que la historia ha intentado sepultar bajo el polvo de los siglos revelan que la mujer cananea no era una desconocida para las jerarquías espirituales que gobernaban las regiones de Tiro y Sidón. Se dice en las crónicas no escritas que ella provenía de un linaje de sacerdotisas que habían servido a divinidades paganas, pero que renunció a todo por el susurro de una verdad que solo el Dios de Israel podía ofrecer. Este es el hecho que nadie se atreve a contar. Su batalla no fue solo contra un demonio que atormentaba a su hija, sino contra todo un sistema de maldición silenciosa que ella misma había decidido romper al postrarse ante el carpintero de Nazaret. Su relación con Jesús fue el punto de quiebre donde el pasado de una nación idólatra chocó de frente con el futuro de la redención universal, y en ese choque, la mujer eligió la humillación personal como el precio para la libertad de su descendencia. La Biblia narra cómo cada momento de este personaje fue una escalada de fe, pero lo que trasciende es cómo ella logró ver en Jesús lo que sus propios hermanos de sangre ignoraban. Mientras los fariseos buscaban una falta en su ley, ella buscaba una migaja de su amor. Esta conexión profética con Jesús desde el inicio de su ministerio en tierras gentiles marcó el inicio del fin para los principados que creían tener dominio legal sobre los no judíos. Ella utilizó el juramento escondido de la fe, aquel que dice que el corazón quebrantado y contrito Dios no lo desprecia, ni siquiera si ese corazón late en el pecho de una cananea. Su vida fue una gran historia de traición a los ídolos de su tierra para convertirse en la aliada más inesperada del reino de los cielos. Relatar hechos muy desconocidos implica entender que el demonio que poseía a su hija no era una entidad menor, sino un espíritu de opresión regional que intentaba silenciar la voz de una madre que había comenzado a orar al Dios vivo. Por eso, el silencio inicial de Jesús fue una estrategia de guerra espiritual. Jesús estaba esperando que ella lanzara el primer golpe de autoridad espiritual, demostrando que su fe era un escudo capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. El milagro increíble no fue solo la expulsión de la entidad, sino la transferencia de autoridad, en el momento en que Jesús dijo hágase contigo como quieres.
Le entregó a una mujer extranjera las llaves de su propia victoria, un empoderamiento que en aquel entonces era impensable para el género femenino y mucho menos para una pagana. Esta narración épica nos lleva a visualizar a la mujer no como una víctima suplicante, sino como una guerrera persistente que entendió que la gracia de Jesús trasciende barreras de casta y religión. Ella insistió en la oración con una ferocidad que solo puede nacer de un amor maternal divinamente inspirado. Su figura se yergue en la Biblia como la antítesis del joven rico, mientras él tenía la ley y se fue triste por sus posesiones. Ella no tenía nada más que su fe y se fue llena con la riqueza del cielo. Su historia es trascendental porque enseña que la verdadera herencia no es la que se recibe por nacimiento, sino la que se arrebata por convicción en la bondad del Maestro. Imaginen por un segundo lo que los discípulos murmuraban entre dientes al ver la escena. Para ellos, ella era un obstáculo en la agenda del Mesías, pero para Jesús, ella era la agenda. Ella era el motivo por el cual él había caminado kilómetros hacia el norte. Esta es la profundidad que pocos ven. Jesús se dejó desafiar para que todos nosotros aprendiéramos que él ama ser vencido por la fe de sus hijos. La mujer cananea no cambió la mente de Dios, ella activó el propósito de Dios a través de su insistencia. Su milagro fue el prólogo de la apertura de los cielos para todas las naciones, un evento que cambió la configuración del mundo espiritual para siempre. La superación de obstáculos fue constante, desde el momento en que salió de su casa hasta que escuchó la última palabra de Jesús, cada segundo fue una prueba de fuego. Pero ella no miró la barrera, miró al libertador. Su insistencia no fue falta de respeto, fue la máxima expresión de confianza en que el rey era lo suficientemente grande como para no sentirse ofendido por la desesperación de una madre. El favor de Dios se manifestó no como una limosna, sino como un reconocimiento a una estatura espiritual que superaba la de los mismos apóstoles en ese momento del relato. Ella es la prueba viviente de que la oración persistente es el motor que mueve la mano de la omnipotencia. Lo que nadie menciona es el impacto que este milagro tuvo en las regiones de Tiro y Sidón tras la partida de Jesús. La mujer y su hija se convirtieron en señales vivientes, en testimonios ambulantes de que el león de Judá no tenía fronteras. La fe persistente de esta mujer se convirtió en una leyenda urbana que preparó el terreno para que, años después, el apóstol Pablo encontrara comunidades listas para recibir el mensaje de la cruz. Ella fue la que aró la tierra dura del paganismo con sus lágrimas y su audacia, dejando un rastro de esperanza para todos los que vendrían después. Su relación con Jesús, marcada por ese breve pero eterno diálogo, es el estándar de cómo un ser humano puede interactuar con la divinidad para cambiar su destino. Aquí, vemos a la mujer cananea no solo como un personaje secundario, sino como una protagonista de la fe universal. Su capacidad para discernir la gracia de Jesús en medio del silencio es una habilidad espiritual que debemos emular. Ella no permitió que las etiquetas sociales la detuvieran, ni que el protocolo religioso la silenciara. Su voz, que una vez fue un grito de dolor, se transformó en un canto de victoria que aún resuena en las páginas de las Escrituras. El milagro fue increíble porque fue total, sanidad física, liberación espiritual y restauración de la identidad. Cada párrafo de su vida bíblica nos conduce a una verdad más profunda sobre el carácter de Dios. Él no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. La mujer que desafió a Jesús lo hizo desde el lugar más seguro del universo, los pies del Salvador. Allí, en la postración, ella encontró la altura necesaria para alcanzar el corazón del Padre. Su historia es épica no por la espectacularidad del exorcismo, sino por la magnitud de su confianza en que las migajas de Dios son más potentes que los tesoros del mundo. Al concluir esta etapa de su viaje, nos preparamos para el desenlace final, donde la mujer cananea se convierte en el símbolo eterno de la intercesión.
Su vida nos ha mostrado que no hay maldición silenciosa que pueda resistir al grito de una fe que sabe a quién invoca. Pero el misterio final aún aguarda en la última página, donde descubriremos cómo su legado transformó la visión de la salvación para toda la humanidad y qué palabras finales tiene el narrador celestial para aquellos que, hoy en día, siguen esperando su propio milagro en medio del silencio. El eco de la victoria de la mujer cananea no se desvaneció en las colinas de Fenicia, sino que ascendió como un incienso perpetuo ante el trono de la majestad, sellando un precedente que ni los ángeles ni los hombres podrían olvidar jamás. La Biblia narra cada momento de este personaje como una progresión de gloria, donde la maldición silenciosa de su origen fue devorada por la luz de un milagro increíble que redefinió el concepto de la misericordia. Ella no regresó a la oscuridad. Se dice en los registros espirituales que su casa se convirtió en un faro de esperanza para los gentiles. Un lugar donde el nombre de Jesús era susurrado con una reverencia que superaba los ritos vacíos de la época. Su vida fue una gran historia de redención absoluta, donde una madre que empezó gritando en el camino terminó siendo la poseedora de una fe que el mismo Dios calificó como grande. Un honor que muy pocos seres humanos han alcanzado en toda la eternidad. Lo que nadie se atreve a contar es que el impacto de este encuentro transformó la misma estructura del ministerio de Jesús, abriendo de par en par la puerta profética para que la salvación llegara hasta lo último de la tierra. La mujer que desafió a Jesús no solo recibió la sanidad de su hija, sino que se convirtió en la guardiana de un misterio sagrado, que el favor de Dios no es una propiedad privada, sino un océano que busca desesperadamente corazones sedientos, sin importar su linaje. Esta narración épica y espiritual nos enseña que la insistencia en la oración es el lenguaje que el cielo siempre está dispuesto a traducir en milagros. Ella demostró que cuando el mundo te dice que eres un perrillo, la fe te susurra que eres un invitado a la mesa del Rey de Reyes, y que una sola migaja de su poder es suficiente para desmantelar cualquier fortaleza de maldad que intente destruir a tu familia. Ha sido un viaje profundo a través de la vida de esta mujer valiente, y espero que su historia haya encendido en ti una llama de fe inquebrantable. Si este relato ha tocado tu corazón y te ha mostrado que no hay obstáculo que Dios no pueda derribar, te pido que nos apoyes con un like y te suscribas al canal Renacer Espiritual. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas narraciones épicas y revelando los hechos más impactantes y desconocidos de la Biblia que transforman vidas. Queremos escucharte, queremos saber cómo Dios ha obrado en ti. Por favor, deja tu comentario o tu testimonio en la descripción del video. Al compartir tu historia, puedes ser la migaja de esperanza que alguien más necesita para recibir su propio milagro. No te vayas sin dejarnos tu mensaje, porque en esta comunidad todos somos parte de la mesa del Señor. Recuerda siempre que tu clamor no ha pasado desapercibido y que el silencio de Dios es solo la preparación para una respuesta que dejará al mundo atónito. Como la mujer cananea, mantente firme, persiste en la brecha y no aceptes un no como respuesta definitiva, pues tu fe es la llave que abre los tesoros de la eternidad. Que la paz del Altísimo guarde tus pensamientos y que la valentía de los antiguos sature tu espíritu en este día. No permitas que las circunstancias definan tu destino, permite que sea tu fe la que escriba la última palabra de tu historia. ¿Te gustaría que profundizara en otro misterio bíblico o que redactara un guión sobre otro personaje que desafió lo imposible? Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.